Hola, queridos amigos. Habrán escuchado muchas veces esta supuesta historia, pero la novedad es que se ha confirmado mediante visualización remota. Artículo de opinión. Acuerdos secretos con ETEs. Confirmado por visualización remota. Eisenhower se sintió engañado por el pacto. Reuniones presidenciales altamente clasificadas. ¿Fracasaron las negociaciones con la Federación? Los líderes actuales no quieren revelar los acuerdos. ¿Nos vendieron a cambio de baratijas tecnológicas? Los investigadores encuentran hongos vivos en Marte. Alerta mundial por la caída descontrolada del cohete chino. España pierde 70 millones de turistas y 79.000 millones de euros. Rusia recorta el dólar y el euro de sus reservas a favor del oro y el yuan. Comenzamos. Se ha hablado mucho en los foros de misterio sobre las supuestas reuniones secretas celebradas entre presidentes de Estados Unidos y visitantes de otros mundos, y los acuerdos posteriores que surgieron de ellas o de ellos. Estos eventos altamente clasificados continúan siendo secretos hasta el día de hoy, pero el doctor Michael Salla ha agregado a esta corriente de información sesiones de visualización remota realizadas recientemente por el Dr. Brown del Instituto Farsight, utilizando un protocolo científicamente riguroso. Los videntes remotos pudieron confirmar de forma independiente que representantes humanos de alto nivel de la administración de Eisenhower se reunieron con diferentes grupos de visitantes que llegaron en naves espaciales de lugares remotos, donde se llevaron a cabo las reuniones. Estos seres procedían de alianzas en competencia. Algunos eran de apariencia humana de la Federación, mientras que otros eran reptiloides del Imperio Draco o estaban aliados con ellos, como el colectivo de Orión. Fracaso. Fracasaron las negociaciones con la Federación, mientras que se llegó a acuerdos con los Dracos y Orión. Dieron tecnologías a cambio de genética humana o se les permitió establecer bases en la Tierra. Eisenhower sintió un gran pesar por regalar algo valioso, por lo que reconoció como baratijas tecnológicas. Por otro lado, los draconianos sintieron que habían logrado una victoria significativa sobre sus enemigos de la Federación. El lado humano estaba negociando desde una posición de debilidad, ya que no veía a ninguno de los diferentes grupos como enemigos, sino como postores neutrales en una negociación. En contraste, los aliados de los reptiles vieron el lado humano de la Tierra como enemigos naturales ingenuos que podían ser manipulados y explotados mientras fingían apoyo tecnológico. De hecho, abusaron del pacto firmado y se excedieron en sus experimentos. Así es como el Dr. Brown resumió los datos de visualización remota. Hubo algunas reuniones entre varios grupos de visitantes y uno o más presidentes y sus representantes. Los extraños no eran todos de una sola mente. Todos querían algo. Algunos parecían querer advertir a la humanidad que no llegara a un acuerdo con otros grupos. Todos querían una alianza de algún tipo. Pero el liderazgo estadounidense también quería algo. De hecho, el liderazgo humano parecía desesperado por llegar a un acuerdo, y esa desesperación condujo a un acuerdo del que muchos ahora se arrepienten profundamente. Esta es una de las razones del continuo secreto. El trato fue tan malo que el liderazgo humano actual tiene miedo de hablar de ello. Entonces, desde el lado de los ET y desde el lado del liderazgo humano, el silencio continúa. Se ignoraron los consejos de la Federación y se firmó acuerdos con los draconianos que fueron lamentados durante mucho tiempo por el presidente Eisenhower. Frustración.
Se sabe que Eisenhower estaba muy descontento con la forma en que el grupo Majestic 12 estaba manejando el tema. Si bien el presidente Truman había creado el grupo en septiembre de 1947, Eisenhower le dio mucho más poder siguiendo las recomendaciones de asesores de seguridad nacional como Nelson Rockefeller. Eisenhower expresó su decepción en privado a los ayudantes militares de confianza e incluso amenazó con invadir las instalaciones S-4 del Área 51, donde el personal del MJ-12 almacenaba y estudiaba tecnologías exóticas avanzadas sometidas a ingeniería inversa con un éxito limitado, como confirmó Bob Lazar en 1989. Mientras tanto, un número creciente de personas estaban siendo experimentadas, por decirlo con suavidad. La comprensión de Eisenhower de que el trato con los ETEs era malo, lo llevó a su famoso discurso de despedida sobre los peligros del complejo militar industrial y advertir al presidente Kennedy sobre el grupo MJ-12. La moraleja de esta historia es que debemos hacernos amigos de la Federación Galáctica de Mundos, cuyos representantes nos advirtieron primero sobre los peligros de los acuerdos con la Alianza Draconiana, y han jugado un papel importante detrás de la escena en la asistencia o ayuda al gran despertar de la humanidad. Líderes políticos humanos temen revelar los diferentes acuerdos alcanzados con seres de otros mundos. La reacción pública al enterarse de la verdad sería de un disgusto absoluto y una demanda inmediata de cancelar tales acuerdos. Según Laura Eisenhower, bisnieta del presidente, hay dos tipos de regresivos. Están los grises, que intercambian tecnología a cambio de experimentación genética, y los reptiloides, que controlan el mundo camuflándose entre la élite gobernante y que se alimentan de nuestro miedo. Algunos lo hacen impulsándonos a la inteligencia artificial y a través del uso del transhumanismo, que tiene capacidad para acabar con toda vida biológica. Pero van ganando los benévolos, porque basta con observar el poder regenerativo de la naturaleza. Solo que consentimos en aceptar el mal creyendo que el bien ya no era posible. En la oscuridad tenemos que saber que la luz está ahí, y es entonces cuando ocurre la alquimia y se producen milagros. Economía. El Dow Jones alcanza máximos históricos. El promedio industrial Dow Jones, el barómetro de valor de las acciones más amplio de Wall Street, alcanzó máximos históricos el miércoles, ya que las acciones industriales y de ocio, anteriormente golpeada durante el apogeo de la crisis sanitaria, se recuperaron en medio de la caída de las cifras de infecciones. El IBEX 35 se queda a las puertas de los 9.000 puntos. El índice español IBEX 35 ha vuelto a marcar máximos este jueves en los 8.982,2 puntos gracias a un alza del 0,16%, muy cerca de la cota psicológica de los 9.000 puntos en un escenario que sigue marcado por los resultados empresariales. Se repetirá la historia, con los selectivos marcando recientemente máximos históricos. Muchos expertos se preguntan si detrás del alza de las bolsas hay una burbuja que no tardará en explotar. Los analistas de Bank of America han publicado un informe en el que señalan algunos parámetros de la renta variable estadounidense que se encuentran actualmente en niveles semejantes a los vistos antes del estallido del mercado bajista que siguió al crash de las .com y a la crisis financiera de 2008, según Leticia Aragüés Cortés. La criptomoneda Ether
marca un nuevo récord por encima de los $3.500. El Ether, la segunda criptomoneda más utilizada, ha marcado hoy un nuevo máximo histórico por encima de los $3.500, aunque posteriormente se ha desinflado y ahora ronda los $3.450. Medio millón de solicitudes por desempleo en Estados Unidos. Los reclamos iniciales de beneficios estatales por desempleo cayeron a 498.000 ajustados estacionalmente para la semana que terminó el 1 de mayo, dijo el jueves el Departamento de Trabajo, marcando la lectura más baja en 13 meses. España crea 134.396 empleos en abril y recupera los 19 millones de afiliados a la Seguridad Social. El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 134.396 personas de media en abril y el de desempleados se redujo en 39.012 mientras continuaron relajándose las medidas. Yo añadiría medidas ruinosas. Rusia recorta el dólar y el euro de sus reservas a favor del oro y del yuan. El Banco Central de Rusia dijo en su informe anual que en 2020 redujo la participación del euro, el dólar y la libra en sus reservas internacionales del país a favor del oro, el yuan y otras monedas. España pierde 70 millones de turistas y 79.000 millones de euros. Los primeros 12 meses completos afectados por la brusca caída de actividad económica con la excusa de la plaga se salda con 70 millones de turistas internacionales perdidos y 79.000 millones de euros de los ingresos que dejan estos viajeros esfumados de la economía española. Unas regiones españolas seguirán con restricciones y otras no. Las comunidades autónomas podrán levantar o seguir imponiendo limitaciones a la movilidad. El nuevo decreto del Gobierno busca que el mantenimiento de las restricciones tenga el aval de los jueces. La Comunidad Valenciana, Madrid o Cataluña relajarán las medidas, pero el País Vasco y Murcia desean mantener los cierres perimetrales. Final del toque de queda en Andalucía. La Junta de Andalucía ha decidido que la comunidad ya no tendrá toque de queda a partir de este domingo, cuando finalice el estado de alarma, y permitirá la apertura del sector de la hostelería hasta las 0 horas y la reapertura después de más de un año de cierre del ocio nocturno hasta las 2 horas. El gobierno andaluz ha planteado una desescalada en 3 fases. Fase primera de estabilización que durará desde el 9 al 31 de mayo. La fase segunda de avance, comprendida entre el 1 y el 21 de junio. Y la fase tercera de normalización desde el 21 de junio en adelante. Fiestas callejeras. La policía de Cataluña se está preparando para que hordas de juerguistas cansados del encierro salgan a la calle cuando expire el estado de emergencia nacional el domingo, mientras que los líderes regionales de España expresaron su frustración por la incertidumbre sobre lo que vendrá después porque pierden su negocio. Las quejas ante el Defensor del Pueblo aumentan en un 26% en 2020 por la pérdida de derechos. El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha tramitado en 2020 un total de 28.020 quejas, lo que supone un aumento del 26,4% con respecto a las 20.616 que se registraron un año antes. Ciencia y tecnología. Hallan hongos en Marte. Los investigadores estudiaron fotos de la superficie marciana tomadas por rovers y orbitadores.
Dicen que hay patrones repetidos y cambiantes de manchas oscuras. También vieron evidencia de manchas circulares que aparecieron y crecieron en unos pocos días. Estas son evidencias de hongos, moho, líquenes, algas y especies similares, dicen. Los autores afirman que sería sorprendente si no hubiera vida en la superficie marciana. Alerta mundial por la caída del cohete chino. Los pronósticos apuntan a que España y diversos países de América podrían ser zonas donde caigan sus restos, aunque el norte de la península quedaría fuera de la zona de peligro. Sin embargo, países como Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil y Argentina esperan con incertidumbre la trayectoria del cohete que podría sobrevolar por encima de ellos. Lo que sí se sabe es que la inclinación orbital de la etapa central del aparato es de 41 grados y medio, por lo que podría estar orbitando a la altura de Madrid, Nueva York, Pekín, sur de Chile o Wellington en Nueva Zelanda. O sea que esto es una lotería. SpaceX logra aterrizar con éxito el prototipo de su cohete Starship tras 4 fracasos consecutivos. El prototipo del cohete Starship de SpaceX ha logrado aterrizar con éxito durante una prueba de vuelo realizada este miércoles en Boca Chica, Texas, tras 4 intentos fallidos consecutivos desde el pasado diciembre que terminaron en explosiones. La inteligencia artificial pilota un avión. El sistema de pilotaje autónomo de inteligencia artificial Skyborg de la Fuerza Aérea de Estados Unidos tomó el timón de un avión por primera vez la semana pasada cuando voló un vehículo aéreo de combate no tripulado en una prueba en la base de la Fuerza Aérea Tyndall de Florida. Drones que siembran lluvia para Emiratos. Se probará un nuevo método para provocar la lluvia en lugares donde el agua escasea, utilizando drones diseñados y fabricados en la húmeda Inglaterra. Los drones llevan una carga eléctrica que se libera en una nube, dando a las gotas de nubes la sacudida que necesitan para agruparse y caer como lluvia. Curiosamente, en Emiratos es donde están emigrando ahora los ricos a causa de la crisis sanitaria. Muchísimas gracias, amigos.